Hablando de Mentes, un podcast de Somos Dementes, con Sofía Chávez y María Clara Betancourt. Hoy con Andrés Amariles hablando sobre los profesionales que acompañan autistas. Hola, yo soy Sofi y yo soy María y esto es Hablando de Mentes, un podcast de Somos Dementes. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Hablando de Mentes Podcast. Estamos ya en el 5º episodio de esta segunda temporada, nuestro episodio número 20. Y bueno, ustedes saben y les hemos comentado que este es nuestro mes favorito, este es el mes en el que nos gusta más como hablar con ustedes. Ya escuchamos a Natalia, nos adentramos un poquito como con el tema del autismo, pero hoy queríamos hacerlo desde un ámbito diferente de pronto, ¿cierto? Sí, bueno, entonces en el episodio pasado pudimos ver cómo desde Plurimente se puede acompañar a las personas autistas, estas habilidades sociales en las personas autistas, y el día de hoy vamos a estar con un profesional hablando de cómo se puede acompañar a las personas autistas. Entonces le damos la bienvenida a Andrés. Hola Sofía, hola María, Andrés, y ¿cómo hola estás? a todos los que nos están viendo y escuchando. Entonces, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas el día de hoy? Porque eres el invitado. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de conversar acá en Somos Dementes, a ver qué podemos pues como sacar a propósito de este tema y en este mes tan importante que estamos hablando sobre la concienciación mundial del autismo, entonces seguro vamos a tener muchas cosas importantes para hablar. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero que antes de que empecemos a adentrarnos en el tema, pues tú te presentes con nuestros dementes para que no sea un extraño que está hablando de autismo y ya, sino quién es el que está hablando de autismo, quién es Andrés. Bueno, entonces a los dementes que nos están viendo y escuchando, pues ya ellas les contaron, mi nombre es Andrés Amariles, yo soy psicólogo, soy docente universitario, soy profesor de psicología en la Universidad Pontificia Bolivariana, hago clínica, yo practico el psicoanálisis y desde hace 12 años, ya me salieron otras 3 canas con esto, desde hace 12 años he tenido la oportunidad de acompañar personas que son nombradas bajo, digamos, esa palabra, autismo, ¿cierto? Entonces ha sido como la posibilidad de hacerme muchas preguntas, de aprender, de estar todo el tiempo interrogándome sobre esos acompañamientos. Bueno, actualmente estoy haciendo un doctorado también en educación y la pregunta que me estoy haciendo es sobre las experiencias de las personas autistas en sus procesos escolares. Porque en la clínica y cuando uno escucha a los chicos, a las chicas autistas, a las personas adultas, aparece que el tránsito por la escuela no suele ser muy amable, se encuentran con muchas dificultades, con algunos tropiezos, también con muy buenos encuentros, con buenas posibilidades, y me he querido hacer la pregunta sobre eso. Entonces, digamos que en términos generales ha sido como mi experiencia, es lo que hago y es el por qué me pregunto por las personas que acompañamos sujetos autistas. Perfecto, yo creo que también es un poquito importante como aclarar que nosotros pues conocimos a Andrés no como profesor primero, sino como el director, se dice. Coordinador. Gracias. El coordinador del semillero de autismo, el que ya les hemos hablado muchas veces. Ya se lo saben de memoria, ellos ya saben mucho sobre ese semillero, lo mencionamos mucho, te mencionamos mucho. Eso está muy bien, porque eres semillero. muy guía en este tema del autismo. Y ahí fue cuando pues empezamos como a trabajar tanto en el autismo como contigo, y ya después tuvimos la oportunidad de también ser estudiantes de Andrés en una clase que se llama Clínica con Niños y Adolescentes, que yo creo que fue la mejor clase de todas. Sí, me encantó. Porque es bacán. La bola, no, yo creo que ya lo habíamos dicho incluso en otro podcast donde no No, estaba. tengo que escucharlo esto. Sí. Volver a repetir la clase. Bueno, Andrés, a nosotras nos alegra mucho tenerte aquí porque tenemos como un referente en el tema, entonces como ya te dijimos, sí hemos hablado mucho de ti, del semillero, incluso cuando estábamos con Natalia mencionamos que por el semillero llegamos a Plurimente, pero también queremos como hacer una dinámica rompehielo, y es que queremos conocer como tu top 3 de tu cosa favorita en el mundo para hacer. Para hacer. Ajá. Tu lugar favorito en el mundo y tu persona favorita. Son esas 3 cosas, una de esas 3 cosas. Bueno, voy a decir las primeras 3 que se me vinieron a la cabeza. La cosa favorita para hacer, comer con mis amigos y mi pareja. Creo que eso es, porque además comemos y pasamos muy bueno. Sí. Entonces, eso. ¿Cuál era la La otra? otra es el lugar favorito. Lugar favorito, se me viene a la cabeza las montañas de Santa Elena.
es como el lugar al que quiero ir, sí, es el lugar al que quiero ir siempre que como que la vida agobia, entonces pienso en las montañas de Santa Elena, viví un tiempo en Santa Elena, entonces me gusta mucho. Y la otra era... A mí me pueden hacer un test de memoria también. Tranquilo. Soy igual. Literal. Tu actividad Sí, favorita. la persona. Ah, la persona Ve, por razón digo que soy igual. La persona favorita es mi sobrino. Ay, me encanta. Mi sobrino, sí. Me regué. Le voy a tener que mandar a Jero el link de este podcast. Porque lo mencionaste. Para que vea que es mi persona. Para que te creas. Yo creo que él sabe, yo creo que él Sí. sabe. Yo también creo. Él se lo debe Pero igual- sospechar. Pero igual que vuelve y lo escuche. Sí, también me parece. Bueno. Bueno, yo creo que ahora ya nos podemos empezar como a adentrar. Tú nos empezaste a decir que te empezaste a hacer esa pregunta por el autismo. Obviamente vamos a hablar sobre los profesionales que acompañan el autismo, que es nuestro tema central, pero yo creo que es importante igual conocer esa llegada hacia este tema tuyo, ¿cierto? Como ese recorrido, desde dónde llegó, cómo empezó y cómo fue haciéndose, digamos, esas preguntas que tú nos mencionas. Bueno, en este momento hablar de autismo es recurrente, afortunadamente, ¿cierto? Como que sabemos que hay autistas en la universidad, sabemos que hay chicos autistas en el colegio, en el mundo de la vida, nos los encontramos en todos lados, pero hace algunos años no era tan habitual hablar de autismo, y si se hablaba de otras maneras, ¿sí? Por lo menos en mi caso, en la universidad, autismo era una palabra que aparecía en psicopatología, algunas cositas de infancia y adolescencia y en psicología educativa, así como brochazos, pero nada muy profundo, y psicopatología, infancia y adolescencia y en educativa para transmitir ciertas ideas. Primero, que es una enfermedad mental, por eso lo veíamos en psicopatología. Segundo, para decir que es un asunto de la infancia, por eso se veía en los cursos de ciclo de vida y demás. Y tercero, para decir que era una dificultad de aprendizaje o una condición que afectaba los procesos escolares. Un problema para los profesores. Un problema para la vida en general. Miren, psicopatología, dificultades en el desarrollo infantil, dificultades en la escuela. Entonces se daba una perspectiva muy desfavorable del autismo. Sin embargo, a mí me interesó mucho desde siempre el autismo. Yo creo que a mí el autismo me ha enseñado mucho de lo humano, ¿cierto? Como que en los sujetos autistas yo he podido ver como lo más profundo de los dramas humanos, de lo que significa realmente existir, de lo que significa tener que hacer uso de las palabras, de lo que significa tener un cuerpo, ¿sí? Entonces como que a partir de ellos yo he aprendido mucho de lo humano y de mí mismo. Entonces era algo que me inquietaba mucho, me hacía muchas preguntas, pero como que ahí no encontraba respuestas, ¿cierto? Como que me rehusaba a creer que el autismo era una enfermedad, que era solamente un asunto de la infancia y que constituía un problema en la escuela. Perdón, y antes de la universidad nunca habías tenido un concepto de autismo. No, ahora sé que antes de la universidad interactué con personas autistas. Ajá, pero no, en ese momento no sabías. No, en ese momento Solamente no sabía. porque estudiaste psicología. Sí, porque estudié psicología, porque como digamos un poco como que la diferencia siempre me interesó mucho, entonces yo también estuve en semilleros de investigación en la universidad y entonces eran como semilleros sobre diferencias de distintos tipos, diferencias del funcionamiento subjetivo, diferencias sexogenéricas, pues como lo diferente dentro de lo común, era un tema que me interesaba. Entonces como que ahí está mi apuesta por preguntar por el autismo de manera insistente, pues las respuestas como que no me llenaban, no creía mucho en lo que escuchaba ahí. Y mi primera experiencia laboral como psicólogo fue pues como de manera muy contingente, pues también ni tan contingente, muy orientada por el deseo. Yo empecé a trabajar en una institución que se llama Corporación Ser Especial, que es una institución que ahora va a cumplir 40 años, que ha alojado durante toda su historia a personas que precisamente por ser diferentes han estado en riesgo de exclusión social. Muchos de los chicos de Ser Especial eran chicos autistas. Entonces recuerdo que el primer día de mi primera experiencia laboral yo entré además a trabajar como coordinador. Ah, o sea, de uno. Y era mi primera experiencia. Un día como después de psicólogo. graduarse, o ni siquiera te has graduado bien. Sí, lleva un mes. Me gradué en diciembre, entonces en enero. Y entonces yo empiezo el primer día súper animado y me dicen, hay una urgencia con un chico que no quiere entrar al salón. Y yo pues ya, claro, yo voy al coordinador, voy a ver qué pasa.
y era un chico que no me miraba, que estaba con sus estereotipias, que decía cosas que yo no entendía y yo le hablaba y como si no fuera con él. Pucha, entonces ¿yo qué hago? Pues me están llamando a mí porque se supone que yo soy el que sé algo acá. Sí, además se supone que yo soy el que sabe. No sabía nada. Tuve que ponerme a ver ese muchacho qué es lo que estaba diciendo, qué es lo que estaba cantando. Resultó que estaba cantando un vallenato, entonces puse el vallenato, se interesó y se acercó, empezamos a escuchar. Bueno, y ese muchacho significó, eso fue un encuentro traumático, pero traumático en el buen sentido, o sea, eso implicó un cambio y un viraje para mí, ¿sí? Como que ahí fue rehusarme a creer que ese chico estaba enfermo, rehusarme a creer que ese muchacho en algún momento iba a pasar a hacer algo distinto a lo que era, y que yo sabía que era lo que había que hacer con él, yo no sabía, pero él sabía muchas cosas. Entonces este muchacho me enseñó sobre el vallenato, me enseñó sobre música, había una preocupación muy grande porque él comía mucho, y este chico tenía otras intervenciones en otro lugar y la recomendación era ponerle ají y picantes en las manos para que todo lo que él comiera, claro, entonces él llegaba con la boca hinchada. Él me enseñó que lo que él tenía era un interés por los alimentos. Entonces empezamos a hacer talleres de cocina, hicimos mazapanes, repostería, una cosa pues muy... Me imagino que al principio te juzgaron por eso, ¿no? En la institución afortunadamente no, porque llegué a una institución que daba tiempo de poder pensar de qué se trata, qué nos puede enseñar este muchacho. Pero hacia afuera sí. Claro, porque si el problema de él es la comida de comer y tú ponerlo a hacer dulces, a ponerlo a hacer mazapanes, pues me imagino que la vista... Hubo que establecer una conversación larga con los papás, porque entonces usted no va, es que usted no va a alcahuetear, no, es que venga, investiguemos con él qué es eso de la comida. Incluso desde el hecho de que él estaba de otra institución que era algo totalmente diferente, era como el contrario. Claro, era un asunto en el que había una intención muy firme en estas otras intervenciones y era normalizarlo, ¿sí? Como que él estaba desviado y lo había que normalizar. Un poco lo que lográbamos conversar con los papás es que él es él y hay que entender en la manera en cómo él es, de qué manera se puede acompañar. Si él tiene este interés por la comida es porque algo ahí encuentra que brilla para él. Y vamos a ver de qué manera puede medio brillar para nosotros para entender de qué se trata. Entonces este muchacho es muy particular, él nunca me dijo Andrés, él me puso un nombre, me decía no quiere sufrir, nunca entendí. Donna Williams, que es una mujer autista, escritora, tiene una frase en uno de sus libros que dice que ella era en algún momento de su vida sorda al sentido pero no al sonido. Sí, como que hay algo del sinsentido que es muy importante. Yo nunca entendí el sentido de que él me nombrara como no quiere sufrir, pero cayó muy bien que me lo dijera de esa manera. Entonces cuando él me hablaba, él tocaba la puerta y él no decía coordinador, o Andrés nos decía no quiere sufrir, abra la puerta. Entonces hubo un lazo ahí, un buen encuentro. Mi encuentro con este muchacho fue un muy buen encuentro y de ahí en adelante ha surgido y ha seguido este interés de dejarme enseñar por las personas autistas. Creo que ahí es como el viraje fundamental, de que ellos tienen mucho para enseñar. A mí me gusta mucho lo que dices porque uno llegando como coordinador y uno llegando a lo que tú decías, o sea, a mí me están llamando porque se supone que yo soy el que sabe, el que tiene que hacer algo. Así uno no sepa, lo natural sería en tu caso fingir que sabes lo que haces, ¿cierto? Intentar hacer algo para calmar la situación, pero tú te diste la oportunidad de escucharlo y eso es muy poco común, que los escuchen, ¿cierto? Pues o ya cada vez menos poco común, pero me enredé ahí, pero sí, o sea, tú te diste la oportunidad de escucharlo, o sea, no era simplemente que estaba diciendo cosas sin sentido, estaba cantando un vallenato, ¿cierto? Porque para la mayoría de la gente simplemente dice cosas sin sentido y ya. No sabe qué está diciendo. No sabe qué está diciendo, está perdido, no me responde, yo le hablo y es como no hay nadie ahí, ¿cierto? Tiene que venir aquí a la tierra a estar acá, ¿cierto? Porque está en otro mundo.
pero en realidad lo que tú hiciste fue darte como esa oportunidad de escuchar en realidad qué estaba diciendo y darte cuenta que es una persona que igual siente, que igual vive, que igual hace, que igual le gustan cosas y no le gustan cosas y que lo que dice y lo que hace tiene un sentido, ¿cierto? No son cosas sin sentido, las hacen porque sí, sino que todo tiene una razón y quieres buscar esa razón. Y yo creo que esa tarea es súper importante en un profesional, en realidad que acompaña a cualquier persona, ¿cierto? Pero obviamente más específica. En el caso del autismo, a mí me parece que es especialmente importante, porque al ser una forma como de constitución subjetiva, de pensamiento, de habitar el cuerpo, de estar en el mundo, que es diferente al común, pero no por ello, no por ser diferente, es anómala, enferma, patológica, desviada, es diferente. Han surgido pues, desde el inicio, desde que Kanner propone pues, como los trastornos autísticos del contacto afectivo, pues muchas elaboraciones sobre lo que son los autistas y elaboraciones en las que aparecen muchos expertos, ¿sí? Como que el lugar del experto es el del que sabe, ¿cierto? Un experto sabe, y a mí me ha parecido que el lugar del experto es inconveniente, ¿sí? Porque cuando uno sabe mucho no escucha, porque no llega con el saber. Ya sabe. El saber llega a ponerse, a imponerse, A decir a cuadrarse, a recortar. Entonces, a veces cuando a mí me dicen que me invitan a algún lugar porque experto, digo, no, yo he tenido experiencias, que es distinto. Yo he tenido experiencias en el acompañamiento de sujetos autistas, pero no soy experto. Y que tú hayas tenido 20.000 experiencias no significa que con este autista te va a ir bien. Sí, no soy experto, he tenido experiencias y cada encuentro es una experiencia nueva. Entonces ahí me toca llegar a ver qué es lo que qué es en lo que ese sujeto autista es experto. En eso sí, cada sujeto autista es experto en algo, ¿sí? En la forma en cómo funcionan sus objetos, en su interés específico, en las plantas, estoy pensando en los chicos que acompañan, en la mitología griega, en Roblox, en la Segunda Guerra Mundial, cada uno de ellos es experto en algo. Yo he tenido experiencias y cada encuentro nuevo es una experiencia nueva. Entonces cuando estaba en esa posición se esperaba que respondiera como experto y lo que me he ido encontrando cada vez más es que la posición del experto como el que sabe y el que viene a decir qué hacer, cómo hacer, de qué manera, produce estragos, ¿sí? Y pues digamos que ha habido muchos expertos sobre autismo en las últimas décadas. En los 90 surgió una cosa muy interesante y es que los autistas que fueron diagnosticados en los 70, en los 80 crecen y empiezan a hablar en primera persona y escriben libros, ¿cierto? Pues Daniel Tammet, Donna Williams, Hugo Horiot, Joseph Escobaner, Naoki Higashida. Nosotros tenemos un amplio abanico de sujetos que han escrito y que han dado testimonio de sus experiencias, y de ahí hay una consecuencia pues como fundamental, y es que ellos dicen, escúchenos, nos intervienen mucho, nos tratan mucho, nos modifican mucho, pero difícilmente nos escuchan. Entonces lo que tú dices como de escuchar es fundamental, porque hay un saber en el sujeto autista. Claro, el sujeto autista como humano sufre, el sufrimiento es ineludible de la experiencia humana, pero el sufrimiento del sujeto autista está marcado en lo específico de su modo de organización subjetiva, en su modo de pensamiento, en su modo de aprendizaje. Es algo específico en él que da lugar también a que haya una forma específica de sufrir, pero a la vez una forma específica de arreglárselas frente a ese sufrimiento, que desde afuera, desde los que no pensamos, sentimos, nos subjetivamos igual, puede ser visto como algo malo, que hay que corregir, que hay que eliminar, que hay que transformar. Entonces lo que hacen los sujetos autistas con esta advertencia es, ojo, que el experto cree saber mucho, pero no nos ha escuchado. Entonces, ¿sobre qué es lo que sabe el sujeto autista? Así una cosita, en mi doctorado, en la tesis del doctorado, yo hago una revisión inicial como del estado de la cuestión de las investigaciones sobre autismo en Latinoamérica, sobre autismo y educación. De 50 que reviso, solo una incluye a los sujetos autistas como participantes que hablan de Hablan de ellos. De ellos, ¿sí? Los demás son expertos. Hablando de...
psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, docentes, hablando sobre la experiencia del autismo, y eso ya es una cosa que nos da pues como una advertencia. Eso es algo mucho que dijo María en el episodio anterior, que tú dijiste, o sea, te quoteó, te citó. La cita de la cita. Sí, o sea, estoy citando a María que te citó a ti, que dijo que nada de nosotros sin nosotros, que es algo que aprendimos de ti mucho, que normalmente pues como vamos a hablar de ellos sin ellos. Entonces ahí es como la primera consecuencia de los profesionales que acompañan sujetos autistas no es sin escucharlos, nunca, ¿sí? Porque no se trata de venir a poner un saber preestablecido sobre una existencia, es una vida, ¿sí? Es una vida, y venir a imponer un saber sobre esa vida sin contar con lo que esa vida tenga para decirnos es violento, ¿sí? Aun cuando no haya palabra hablada por parte de ese sujeto. Ajá, eso también es súper importante y súper difícil. Yo tengo también un fragmentico acá. Tengo unos fragmenticos, pero es tengo uno acá que me gusta. Paréntesis. Yo creo que algo muy enriquecedor de hablar siempre con Andrés es que lo acompaña de fragmentos, de citas, de experiencias que has vivido, que yo creo que de las experiencias nosotros aprendemos mucho. Yo no tengo experiencia con 20 autistas, tal vez con 3, pero tú tienes con otros 3 y María con otros 3. Y de esas aprendemos. Y desde esas aprendemos y vamos teniendo un poquito más de conocimiento. Es un fragmento de un libro que se llama El emperador soy yo, una infancia en el autismo, que es de Hugo Horiot, que es un hombre autista francés que escribió sobre su infancia. Y al final del libro escribe este textico, dice: caníbal lo serás tú, o lo que he tenido la suerte de no conocer. Toallas heladas, equipo de choque, de 2 a 5 contra 1. La fiesta puede empezar. Después del electrochoque, la lobotomía y la camisa de fuerza. Bienvenido al gran ritual del packing. Un niño sin palabras servirá. Se debate, grita, no quiere ir. Ballet de los eficientes que alternan método suave y método duro. Tardará el tiempo necesario, pero por fin helo aquí, tendido, dominado, con los brazos pegados a lo largo del cuerpo. El niño se ve envuelto en paños húmedos y helados. 7 días a la semana durante varios meses, momificado. Vendas a 5 grados, cuerpo a 33 durante 45 minutos, más si es necesario. Mientras su cuerpo vuelve a calentarse lentamente, el niño clava su mirada en la de sus verdugos, su mirada habitualmente ausente. Tal vez una palabra salga de su boca fría, su boca muda. El oficiante en jefe dirá entonces: ¡qué inmenso progreso! 7 días por semana durante varios meses, y todo para eso. Peores cosas hay, me dirán. Sí, en Guantánamo. Este es un fragmento en el que Hugo Horiot trae experiencias de cómo se han intervenido a los niños autistas y a los sujetos autistas en general, adultos, jóvenes, a lo largo de estos últimos años, ¿sí? Que no son años muy atrás, esto es muy reciente y incluso muchas de estas cosas aún aparecen, ¿cierto? Una historia de terror, Frankenstein. A eso sería hecho, y es que nosotros creemos a veces que ya, como estamos hablando nosotras del tema y como hemos estado en entornos que creemos que es la forma de acompañar, decimos, bueno, esto está súper bien, sí, pero luego uno escucha las experiencias o mira hacia otros lugares y se da cuenta de que realmente no, de que las prácticas se siguen haciendo, que para muchos es como se debe seguir haciendo, y no es tanto del deber o tener que hacer, sino de las consecuencias que trae acompañar así. Yo creo que eso también me lo robé de Andrés, pero probablemente todo lo que nosotras digamos es robado de Andrés. Aprendimos, porque precisamente es mirar como qué es lo que yo estoy haciendo va a impactar en el otro y cómo va a impactar en esa otra persona que estoy acompañando. También es de hacerlo pues como de acuerdo a esa posición ética en la que yo estoy parado y decir, para mí, qué es el deber hacer según la ética. Eso, no según lo que yo quiero, son lo que yo creo. Y lo que yo iba a decir ahorita es que me parece muy teso con las personas que no hablan, que no son verbales, ¿cierto? Porque entonces eso dice, ay, ¿cómo lo voy a escuchar? ¿Cómo lo voy a tener en cuenta? ¿Cómo voy a saber qué piensa si no se comunica? Y es que no se comunique.
no se comunica de una forma verbal, pero se comunica de muchas otras maneras, y hay manera de conocerlo y conocer eso que siente, que requiere, que necesita. Y me impresiona mucho lo que lees, porque es que suena cómico y todo, o sea, suena... De lo absurdo que es. De lo absurdo que es como si fuera un libro así como de niños, así como Frankenstein, pues algo así raro. Y no hay que ir muy lejos, si vamos como la cotidianidad de lo que se enfrentan muchos niños, jóvenes, adultos autistas en su día a día, no mira, debería mirar, hagámosle mirar a través de tal o cual procedimiento. Eso ignora o desconoce la pregunta de ¿por qué no mira? ¿Qué pasa cuando mira? ¿Qué se produce en su cuerpo? ¿Qué afectaciones le genera? ¿Qué tipo de afectos se ponen en juego allí? ¿Sí? Una chica en consulta una vez me decía, es que cuando yo miro siento como si tuviera agujas en los ojos, ¿sí? Con la literalidad de su relación con las palabras. Entonces es un asunto que invita a pensar, otra la ética me parece que es un punto fundamental, porque si el autismo hoy es un tema de conversación, basta con poner autismo en Google para que nos encontremos 1000 apuestas, 1000 ofertas, y lo que yo me encuentro es que aparece una solución por la vía de la técnica. ¿Sí? Dame la técnica. ¿Cuál es la técnica para? Y ahí hay que hacer una interrogación, ¿qué es lo que yo pretendo en el acercamiento, en el acompañamiento profesional de un sujeto autista? Pretendo normalizar, y si pretendo normalizar es una pretensión imposible, ¿sí? Porque no es posible dejar de ser lo que se es para pasar a ser otra cosa que por estructura no puede ser, no puede responder. Y puede llegar a parecer muy normal, entre comillas, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Lo vemos hoy cuando yo atiendo personas autistas adultas, el costo afectivo de tenérselas que ver con el mundo a partir de armazones, de simular poder responder desde la posición de la normalidad, cansancio físico, emocional, relacional gigante, una experiencia del cuerpo muy agotadora, muy desbordada. Entonces la técnica va por la vía de puedo encontrar un hacer que me va a llevar a la mejor solución ante las dificultades de este sujeto autista. Primero está el hacer, luego está el sujeto autista. La ética invierte, la posición ética invierte la relación, ¿sí? Si yo llego a hacer de manera predeterminada, ignorando, borrando, desconociendo lo que ya hay en ese sujeto, estoy generando una imposición, ¿sí? Que nos dice Hugo Goriot, el profesional puede leer como un gran progreso, ¿cierto? ¿Qué progreso? El niño nos miró, habló, pero ¿a qué costo? Dijo paren. Sí, ¿a qué costo? Un costo va en detrimento de la dignidad de ese sujeto. Pero la posición ética invita a una maniobra, una forma que es más costosa en términos de tiempo, en términos de posición del profesional, porque es generar un acercamiento delicado y respetuoso a lo que ese sujeto autista ya ha logrado en el mundo, porque las definiciones de psicología ahora vienen cambiando, pero si uno se va a revisar las definiciones en la psicología sobre el autismo, son muy tristes. El grado cero de la subjetividad, un accidente de la naturaleza, ¿sí? Que esta es una definición se me escapa este teórico español, que es uno de los más citados en el campo del autismo, que habla del autismo como un accidente de la naturaleza. Sí, son definiciones que producen ya una mirada devaluada del otro. Entonces yo tengo que intervenirlo, dame la técnica. ¿Cómo me lo curo? Exacto, la posición ética es, estoy frente a una existencia que ya habita el mundo y que hace falta acercarme con delicadeza para poder encontrar, o para poder más bien hacer visible cuáles son los hallazgos que ese chico autista ha logrado, esa chica autista, esa persona autista. Porque ustedes han tenido la experiencia también de trabajar con personas autistas. Una de las cosas más sorprendentes es que cada uno de ellos
independientemente del nivel con que lo clasifiquen desde el DSM o de las dificultades asociadas que pueda tener, de las comorbilidades, de las posibilidades de comunicación o no, cada uno de ellos ha obtenido un hallazgo que le sirve para hacerse a un lugar menos sufriente en la vida, un objeto, un interés, una forma de protegerse de la presencia del otro, un vallenato, un hallazgo que sirve para algo. Y a veces lo que pasa, que es muy triste, es que ese hallazgo se deja fuera, o se deja fuera del salón, o se deja fuera del consultorio clínico, o se deja fuera porque obligan a que no hablen de eso. Exacto, porque pareciera que obstaculiza. ¿Sí? Cuando si vamos a escuchar a los sujetos autistas, si a Temple Grandin le hubieran quitado su hallazgo porque obstaculiza, Temple Grandin no sería la gran investigadora en comportamiento animal que es hoy. ¿Sí? Porque es lo que pasa muchas veces en el colegio. No, Rayo McQueen nomás nos tiene mamados. Tiene que hablar de lo que habla todo el mundo. Nosotros el episodio pasado estábamos hablando justamente, no sé si te acuerdas de cuando nosotras estábamos en la práctica con la de Disney y estábamos hablando de eso, que era imposible comunicarse con ella de ese modo porque no se podía, porque ella tenía que tener un minuto fuera de Disney. Y Disney es el lugar que ha encontrado para explicar el mundo. Es que el mundo de por sí es caótico. Claro. ¿Cierto? Cada uno encuentra una manera, otros más notables que otra. Nuestras maneras son más comunes. Pero no más normativas. Pero no por eso mejores. Son más comunes. Las formas que encuentran los sujetos autistas son más privadas. Yo diría a veces incluso como más elegantes. ¿Cierto? Por la sutileza con que lo eligen, con que la perfeccionan, con que logran generar... ¿Cómo se relacionan con él? O sea, la seriedad con la que se toman las cosas que eligen es envidiable. Pero es menos común. Uno podría decir que es un hallazgo privado, pero que los sujetos autistas, cuando uno se acerca con delicadeza, con tacto, con respeto, permiten que se haga parte de ese hallazgo. Esto de que está también ya en Kanner, que el autista busca la soledad, los sujetos autistas nos muestran que es un mito, que lo que ellos buscan es alguien que los sepa acompañar, pero los no autistas parece que nos cuesta acompañarlo a los sujetos autistas. No, y nosotros, cuando estabas hablando ahorita que ellos buscan pues como, y la manera en la que se relacionan con eso que encuentran, yo siento que nosotros como personas neuronormativas, que esa fue la palabra que digo ahora, picoteamos en diferentes estrategias que nos funcionan, y un día me sirve una, otro día me sirve otra, y ellos son muy serios y comprometidos con su estrategia, encuentran una estrategia y la perfeccionan hasta que esa sea la estrategia. ¿Para qué buscar 20.000 estrategias si tengo una estrategia que me funciona a la perfección? Sí. Y eso es lo que para nosotros no es común. Y las personas autistas se toman muy en serio los asuntos de la vida, y eso es importante, es decir, se toman muy en serio el lenguaje, tan en serio que una cosa es lo que es y no otra cosa. Exactamente. ¿Sí? O sea, la literalidad es tomarse muy en serio la relación de una palabra con la cosa y defender esa seriedad hasta las últimas consecuencias, la seriedad de sus objetos, ¿no? La seriedad con que profundizan sus intereses, al punto de que a veces hay que decirles descansa un poquito, porque también el cuerpo te pide descanso, pero es un asunto como de seriedad. Quisiera leer otro fragmento antes de pasar a otra cosa. Este es de Donna Williams. Donna Williams es la escritora de la que ya les hablaba ahorita. Ella, además de ser escritora, es educadora especial. Ella estudió educación especial. Y Donna Williams tiene la oportunidad de trabajar en una institución en la que había personas autistas. Y ella dice lo siguiente: yo estaba asignada a una profesora y entré a una aula llena de niños con necesidades especiales. Aquí no hacemos mucho más que un trabajo de niñeras, dijo la mujer a cargo del aula. En este lugar las expectativas del mundo parecían estar escritas en letras muy pequeñas. El DIS de discapacitados parecía escrito en letras de 3 metros de alto, proyectaba la sombra de una duda sobre si se podía encontrar al menos alguna capacidad en ese mundo. En aquella aula bien llena de buenas intenciones, no fui capaz de decir nada de esto. Allí, en una atmósfera de guardería higiénica, plastificada, permanecí observando el trabajo de las niñeras. Los vegetales crecen en el campo, no en las aulas. Parecía imperdonable recibir una paga por observar cómo crecen los vegetales, cuando se podían hacer intentos para ayudarles a realizar un poco más su humanidad como seres humanos. Los años pasan demasiado deprisa y aquellos que son considerados vegetales
a veces cumplen pocas expectativas y no crecen para vivir como seres humanos. Y dice luego sobre una de las intervenciones que ella tiene que observar sobre un niño autista. 2 de los supervisores del equipo estaban muy contentos con sus novedosas ideas y con aquel equipamiento para la niñita. Como familiares hiperentusiasmados en su primer encuentro con un niño recién nacido, estaban medio metidos en el cajoncito con ella. Esto es una técnica que ella presencia que están implementando con esta niña, que es una técnica como de exposición sensorial. Yo me quedé allí de pie, sintiéndome enferma mientras ellos bombardeaban su espacio personal con sus cuerpos, su respiración, su olor, su risa, sus movimientos y su ruido. Casi maníacos, hacían sonar matracas y sacudían cosas frente a la niña como un par de brujos entusiastas que esperaran romper el hechizo del autismo. Su interpretación de lo que les habían dicho parecía consistir en atiborrarla de las experiencias que a ellos, con su sabiduría infinita del mundo, se les ocurriera. Y hay un apartado final en la que ella dice: tuve la sensación de que si hubieran podido utilizar una palanca para abrir a la fuerza su alma y meter el mundo allí dentro, lo hubieran hecho, sin darse cuenta de que su paciente había muerto en la sala de operaciones. La niñita gritó y se balanceó, sus manos tapaban sus oídos para mantener aquel ruido fuera, sus ojos permanecían cerrados para bloquear el bombardeo de ruido visual. Vi a aquella gente y deseé que conocieran el infierno sensorial que era todo aquello. Estaba presenciando una tortura en la que la víctima no sabía cómo contraatacar en ningún lenguaje comprensible. Me quedé de pie, casi adormecida, en shock. Ella no tenía palabras para lo que estaba sucediendo, para analizar o adaptarse como hacían los otros. En vez de introducirla en un lugar en el mundo que fuera seguro, pacífico, coherente y controlable, aquello parecía una primera impresión demoledora. Era medieval. A aquellas personas les habían dicho que usaran algo que quizás funcionaría, pero nadie les había dicho por qué o cómo. Nadie les había dado las instrucciones o el libro con las reglas. Eran cirujanos operando con herramientas de jardín y sin anestesia. Bueno, es una descripción muy dolorosa porque pues además Donna Williams es una mujer autista observando esto y lo relaciono con lo que también les decía. sufrió mucho. Sí, y lo relaciono con lo que les decía ahora como el empuje a la técnica, la pasión por la técnica. Es un poco como, dígame qué hago sin hacerme la pregunta de eso, de dónde viene, por qué fundamentación epistemológica tiene eso. Y yo quiero modificar la conducta del sujeto autista, pero no me hago la pregunta de por qué hay conductas diferentes, para qué les sirven, qué funciones tienen, qué efectos producen ellos. Y yo, si modifico la estereotipia porque se ve más normal sentadito, pero ¿esto para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene en su cuerpo, en su relación con los otros, en su habitación con el tiempo y el espacio? Entonces esto que trae Donna Williams me parece súper importante porque es en la vida de, aún hoy, cómo podemos estar perpetuando posiciones profesionales que, como dice ella, se sostienen en muy buenas intenciones. Quiero ayudar a que se adapte, quiero ayudar a que se integre, quiero ayudar a que haga parte, quiero ayudar a que se tranquilice, quiero ayudar a que no se vea tan raro o tan rara, pero ¿a qué costo? Y en realidad es una solución para nosotros que para ellos. Para que nuestro mundo armado desde nuestra forma neurótica, neurotípica, como lo nombran ustedes, para que el mundo armado desde esa manera no se caiga. ¿Sí? Hay un libro de Joseph Schovanec, que es otro hombre autista, y se llama Yo pienso diferente, donde él tiene un capitulito que se llama Viaje al país de los autistas. Entonces él dice que si hubiese un país en el mundo en el que por contingencias de la vida la mayoría de los sujetos autistas, de los sujetos que viven allí fueran autistas, los no autistas serían los raros, los que tendrían que ser modificados en su conducta, los que seguramente la pasarían muy mal en la escuela y los que seguramente tendrían que ir a procesos de intervención médica, psicológica o neuropsicológica. Y seguramente ahí sí eso sería visto como violento. Si un país hiciera eso, pues ahora que me pongo a pensar, sería como, ¿por qué están haciendo eso con estas personas? Eso no es humano, no tiene sentido alguno. Porque es contra nosotros. Pero ¿por qué dejamos que esto, o no, por qué ejercemos estas acciones hacia ellos? En vez de, yo creo que va mucho a lo de la pregunta y preguntarse por esas prácticas que tenemos y a
y para qué son. Yo creo que el para qué también es muy importante, y es como, es que yo siempre vuelvo como a la ética, y es porque es precisamente preguntarte desde esa posición en la que yo estoy, ¿para qué lo hago? Y pensar, yo siempre utilizo como esta analogía, y es en la del menos daño posible, pues como si hay acciones con daño, pues ¿cuál busco yo? La que tenga el menos daño posible, y posiblemente sea esta forma de acompañar, que estamos diciendo, que también quiero resaltar esa palabra porque a mí me gusta mucho más decir acompañar que intervenir, porque es precisamente poder acompañar ese proceso y ir descubriendo con la persona esas perspectivas que hay, ¿sí? Como una persona que se ubica en el mundo de una forma distinta. Iba a decir algo más, se me pasa, entonces... Yo tengo muchas cosas de todo lo que has dicho, ahí uno va anotando, yo también te he anotado algunas cosas, creo que... Aquí no. Antes de que pasemos como ya más específicamente a hablar de esa ética, nos quedan tantas cosas. Ahorita hablabas sobre uno los puede moldear, pero a qué costo, ¿cierto? Ellos se moldean y son, entre comillas, normales. Y el costo es el enmascaramiento, ¿cierto? Que nosotras lo hablábamos mucho con las mujeres de nuestro trabajo de grado, que también lo hemos mencionado mucho acá, pero el enmascaramiento es donde tú finges ser una persona, entre comillas, normal o como la gente espera, para que la gente que espera eso se sienta bien, porque yo no me voy a sentir bien haciendo eso, ¿cierto? Y tú decías, bueno, ¿cuáles son los costos que uno tiene aparte de eso? El cansancio físico, el cansancio mental, demasiadas cosas, y que de hecho eso fue lo que hablamos en Tertuleando sobre esos costos del enmascaramiento con Plurimente, porque es que sobre todo los autistas nivel 1, ya les explicamos nosotros más o menos que era pues como lo de nivel 1, pero sobre todo con los autistas que requieren menos apoyo, es decir, que pueden hacerse pasar por más neurotípicos, entonces es más fácil moldearlos a ellos, ¿cierto? Porque a esos vegetales no los vas a moldear. Entonces las personas que no son supuestamente vegetales pues pueden fingir ser unas personas como todo el mundo lo espera. Entonces me parece muy duro porque pierden por cualquier lado, ¿cierto? Por un lado eres un vegetal que no importa, eres una persona que está ahí en el salón y solamente tengo que esperar a que se acabe la jornada, a que te recojan y ya cumplí con lo mío, porque no vas a llegar a ser nunca normal. Y con el otro, que sí lo puedo moldear, pues moldémoslo hasta que sea normal. Que una de las cosas que yo me he encontrado escuchando en la clínica a personas autistas es esto de que el costo es que se apague en ellos la satisfacción de estar vivos, ¿sí? Se puede adaptarse a la vida, ¿cierto? Y entonces renuncio mi interés por las plantas, no llevo el carrito a la escuela, dejo de hablar del Disney, ¿sí? Como que me adecuo al mundo común, pero el costo es que se apaga la satisfacción de vivir. O sea, eso porque lo que nos enseñan estos sujetos es que en esos tratamientos tan singulares, tan atípicos, en el vasito que gira y gira y no para de girar, en mirar el movimiento del ventilador, en hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, en pintar y pintar y pintar y pintar, se encuentra una satisfacción de estar vivo, ¿sí? Y eso no es cualquier cosa. Total. Encontrar la satisfacción de estar vivo no es cualquier cosa. Ahora, desde otra posición, uno entiende también de alguna manera la preocupación de los papás, de los profesores, del mundo, que puede sentir como la inquietud de se está perdiendo de nuestras lógicas de interacción, se está perdiendo de nuestras formas de habitar la existencia, se está perdiendo de nuestras interacciones en cotidianas, de nuestros afectos, pero precisamente esos hallazgos de estos sujetos tienen una doble cara, una doble función que es muy importante pues como poder tenerlas claras y distinguirlas, y es que son defensa, ¿sí? Porque cuando yo estoy con mi vasito que gira y me concentro en eso, me defiendo del mundo afuera, que es caótico, que es desordenado, que es
incomprensible, que me abruma, que me agobia, es defensa, pero a la vez puede ser puente. Porque si otra persona, sin venir a invadirme, porque es un experto, sino que se acerca respetuosamente y con delicadeza, a mí me parece que la delicadeza no es una característica que se suele pensar mucho en las intervenciones de los profesionales de la salud mental. Pues como que no, pues incluso no puede sonar raro incluso que lo esté Sí. mencionando, y es algo que me han enseñado los sujetos autistas de mi clínica en general, la delicadeza, ¿sí? Como contar con su consentimiento para que yo esté de su lado, no es sin un acercamiento delicado, es decir, que yo me acerque, que me tome el tiempo para esperar que me consienta que yo esté, que yo me acerque a él o a ella, que permita que conversemos. La mamá de un chico en estos días me decía, es que yo no entiendo cómo es que usted habla con él, porque entonces ustedes están en consultorio, yo me quedo afuera y yo escucho que hablan y hablan y yo no entiendo porque a nosotros no nos habla. Yo le decía, claro, y usted ha hablado con él de los videos de YouTube que veo. Yo no sé qué es eso, haga el intento, es que él me habla es por eso. Porque me tomé el tiempo al principio de acercarme, de ver qué era ese video, de qué trataba. Entonces, eso me parece fundamental. El acompañamiento debe ser un acompañamiento delicado. ¿Sí? Y delicado no es que le hable así. Sí, no, delicado es que mi cuerpo, mi presencia. No invasivo. Sí, que permita que sea él o ella quien consienta y me permita estar de su lado. Y ahorita que tú decías acompañamiento en vez de intervención, me parece muy bonito porque es que intervención es algo que viene, o sea, como que cambia el trayecto. Hay un camino, viene y aparece y cambia el trayecto, interviene. Acompañamiento es ponerse de lado, ¿sí? Y Donna Williams en sus libros dice, yo busco un guía que me siga. Y eso también nos invierte la fórmula. Y cuando dice eso se está refiriendo a los terapeutas. Como que a ella le fue muy mal en las experiencias con los terapeutas, y hay que decirlo, pues muchos sujetos autistas adultos no nos quieren, a los psicólogos, a los neuropsicólogos, a los psicoanalistas, y hay que ir a sus experiencias para entender por qué. Leer a Hugo Uriol, a Daniel Támez, a Donna Williams para ver, y a los autistas que hablan en redes sociales, que comparten sus experiencias, para ver lo mal que le han pasado con profesionales como nosotros. Entonces, cuando nos permitimos acercarnos de esa manera y nos ponemos del lado del hallazgo, a ver ese video que te gusta tanto, enséñame de la Segunda Guerra Mundial que yo no tengo ni idea, le gusta, yo les contaba mucho en clase, un chico que yo acompaño hace algunos años, en algún momento su interés eran los bonjour, y solo quería saber de eso. Vámonos al éxito, y muéstreme y enséñeme, ¿sí? Y Roblox, que hicimos el colegio en Roblox, ¿cierto? Es ponerse del lado de ese interés para que, además de ser defensa, se convierta en un puente, ¿sí? Y eso creo que es acompañar. Dale. Yo creo que es hacer además ese acompañamiento desde el mirar a la persona. Yo estos días compartí un video que me pareció muy lindo, que era como qué significa realmente ver a alguien, y era como muy romántico, pero yo lo pensaba desde cómo vemos a los otros, y realmente el ver al otro, el escuchar, el estar ahí atento a esos detalles, como el análisis de esos detalles es lo que nos puede permitir el puente. Entonces aquí me devuelvo yo a la anécdota que nos contabas es que él estaba cantando un vallenato. Tal vez, si yo no sé si tú sabías si era un vallenato, ¿sabías si era? Sí, yo conocía. Sí, probablemente no hubiera sido tan fácil a mí. Sí, yo escucho vallenato. Eso fue una buena contingencia. Probablemente a mí no me hubiera resultado tan fácil hacer esa conexión. Pero entonces uno la busca, claro, sí. Pero probablemente ni siquiera lo hubiera identificado desde el principio, ¿cierto? Entonces también influye eso. Que yo creo que obviamente ese fue el puente, esa fue la forma de llegar, y lo facilita un montón y permite poder acompañar de una buena forma y desde una forma también profesional, pero a la vez más empática. Y me gusta mucho, nunca lo había hecho como el análisis de la delicadeza, y es que de verdad se necesita un acompañamiento de saberse cómo acercar a las personas, y creo que volvemos a lo mismo, no desde yo sé porque yo he estudiado,
Yo sé porque yo he leído un montón y yo siento que sé poco. Sé muy poco porque no creo que posicionarme desde el yo soy experta en, aunque sí lo dijimos un día. Pero leímos y después dijimos que no. En realidad no éramos. Sí. Dijimos por un segundo que no somos expertas, después dijimos no somos expertas. Porque leer no es lo mismo que pero hablar. tener experiencia. Ajá. Muy buenas Ya experiencias. podemos cambiar ese discurso. Sí, es verdad. Hemos tenido muchas experiencias y yo creo que eso también permite como poder enriquecer esas formas de acompañar, de ver al otro. No sé, me gusta esa palabra. Yo quería complementar con lo que es que son tantas cosas. Lo del puente, tú estabas hablando que hay ese interés que nos conecta y puede ser nuestro puente para llegar al otro. Y yo hago mucho esto, no por mostrar una normalidad, sino porque a veces creemos que es que en el autismo es una cosa demasiado rara, demasiado lejana a lo cotidiano, y creemos que, por ejemplo, es un esfuerzo, lo que tú dices de un esfuerzo mayor, lo que tú dices, me tomo la tarea y miro el video de YouTube antes de entrar a la sesión con él para poder escucharlo y conectar con él. Entonces estarán pensando, es que es demasiado fuerte, o sea, tienes que hacer demasiado. Pero sí, no, porque es que igual cuando yo quiero conectar con cualquier persona, sea autista o no, yo tengo que hacer un esfuerzo por verlo y tengo que hacer un esfuerzo por conectar. Si tú estás conquistando a un hombre o estás conquistando a una mujer con la que quieres estar, tú miras qué música le gusta, qué flores le gustan, cuál es su color favorito. Yo no voy y le voy a dar, me voy a poner a mí un vallenato. Si la persona me está conociendo y me quiere conquistar, no me va a poner un vallenato, no me va a llevar una serenata. ¿Por qué? Porque me tiene que escuchar, tiene que saber qué me gusta. Probablemente si me pone una canción de High School Musical me enamora, porque me conoció, ¿cierto? Porque me escuchó, me vio. Y porque supo que, bueno, High School Musical es el puente para hablar con ella. Y eso pasa conmigo, y pasa con los autistas, y yo creo que pasa con las personas en general. Obviamente con los autistas es más notable por lo que hablamos, porque ellos tienen algo que decidieron que iba a ser. A mí me gustan muchas más cosas, y puede ser muchos más puentes. De pronto nosotros podemos encontrar diferentes puentes, pero en ese nos tenemos que enfocar en ese puente, y yo no creo que sea un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo que se debía hacer y que se debía hacer en el contacto con las personas, acompañando como profesionales, conviviendo como seres humanos, ¿cierto? Y me parece muy importante. Y ahorita hablando del enmascaramiento no terminé la idea, y es que muchas veces se mezcla con la personalidad y llegan a un punto donde no saben quiénes son. No sé qué es mío y qué es de eso, que enmascaré, no sé cuál es mi personalidad, no sé qué estoy haciendo solamente para poder encajar, para poder dejar satisfechos a mis papás, a mis profesores, pero yo en realidad qué quiero. Y a mí eso me parece muy triste. Y lo que tú decías, claro, con razón a uno se le pierden las ganas de ¿cómo dijiste? La satisfacción de estar vivo. La satisfacción de estar vivo. Pues, y vuelvo a lo mismo, yo siempre hago esto porque es que no es tan lejano a lo cotidiano. A mí también se me perdería la satisfacción de estar viva si todo el mundo todo el tiempo me está negando a hacer lo que yo quiero hacer, y no es de capricho, no es que, es que yo quiero moverme acá, entonces me quiero mover acá. No, de vivir como quiero vivir, de sentir como quiero sentir, ahorita tú hablabas mucho, creo que también lo decía Donna, así fue Donna la que lo dijo, que era una víctima que no tenía cómo contraatacar, que esos vegetales son víctimas que no tienen cómo contraatacar. Y yo en estos días, en un diplomado que estaba haciendo, estaba leyendo sobre los diferentes tipos de violencia, porque a veces es muy difícil diferenciar, creo que también vimos en una clase contigo, la diferencia entre violencia y agresión. ¿Fue cierto que fue contigo? Bueno. Fue clínica, pero si era violencia y agresión. Sí, cierto. Era la diferencia como cuando es violencia y cuando es agresión, porque yo creo que eso es una diferenciación difícil de hacer. Pero decía, ¿por qué si María y yo estamos molestando y le pego un puño y le digo a usted si es boba, eso no es una violencia? Pero porque si tú como su profesor le dices, pues pero es que puedes utilizar el cerebro, si es violencia, aunque yo haya sido más grosera, yo haya hecho contacto físico, ¿cierto? Porque depende mucho de la relación que uno tiene con la persona, y esa posición de poder y de superioridad y de un rango diferente, la simetría que está ahí, esa simetría cumple un papel muy importante. Y yo creo que nosotros como profesionales, de cierta manera, estamos acostumbrados a tener ese papel y asimetría. Voy a leer una cosa que tiene que ver exactamente con lo que estás diciendo. Es de un blog
que se llama, el blog se llama, bueno, pero lo escribe Asper Revolution en el 2017, ahorita miramos el nombre del blog. Y habla sobre la violencia de los profesionales de la salud mental. Y dice esto: muchas de las llamadas terapias no lo son en absoluto, son adoctrinamiento y abuso hacia nuestro ser para parecer los más neurotípicos posible. Este tipo de terapias, que suelen comenzar a edades muy tempranas, machacan nuestra autoestima, nos hacen creer que estamos mal hechos, que debemos cambiar, como si fuéramos robots a los que se les puede actualizar el software y cambiar nuestras piezas. Nos enseñan que no está bien que nos comuniquemos mediante estereotipias en vez de palabras, que básicamente somos un error de Dios, del universo, de la naturaleza o de Matrix. Cada cual cree en lo que quiere. Ahorita les decía de este autor que hablaba del autismo como un error de la naturaleza, un accidente de la naturaleza. ¿Cómo no vamos a crecer con traumas con esta forma de enseñarnos? En lugar de promover nuestro desarrollo personal como personas autistas, tratan de curar nuestro autismo, eliminarlo, a pesar del dolor tan significativo que eso conlleva. ¿Sí? Entonces, como eso que tú traes en el ejercicio profesional, que nuevamente alguien puede estar escuchando esto y decir, no, pero es que lo que yo hago tiene muy buenas intenciones, ¿cierto? Tiene una buena intención desde tal vez el lugar teórico desde el que yo me muevo, desde la epistemología que sustenta mi técnica, desde los efectos que pueden verse, ¿cierto? Porque este tipo de intervenciones tienen efectos, claro, tiene muy buen efecto de conducta. Ajá. Pero nuevamente la pregunta es ¿a qué costo? ¿Qué está pasando en el psiquismo de ese sujeto? ¿Qué afectos introduce, ¿cierto? ¿Qué relación con el mundo? Porque esta sensación de cansancio, porque la pérdida de satisfacción de estar vivo, porque la imposibilidad de sentir que se sabe quién es o de que se encuentra como cuál es la posición propia que se toma en la existencia. Entonces es un asunto que invita como a hacer una pregunta por la propia práctica y poder reconocer que en muchas de las cosas que tal vez hacemos los profesionales de la salud mental hay un efecto violento. Eso digo yo. Y tú traías una cosa que me parece importantísima y es la idea del capricho. Me pasa, a veces a mí he trabajado como asesor en colegios como de temas de educación inclusiva, autismo, y cuando se escucha, claro, algo que es como que está central en mi tesis del doctorado es que el sujeto autista produce un agujero tremendo en el ordenamiento del sistema educativo tradicional. Porque el sujeto autista, en su modo de existencia, pone en entredicho todo lo que soporta la escuela tradicional, la escuela moderna. Permanecer sentado, estar encerrado en un aula, mirar a los ojos y poner atención, aprender lo que el otro quiere que yo aprenda. Hacer las tareas en el tiempo y el lugar indicado. Jugar con el doble sentido de las palabras, son todos elementos que configuran la base del sistema educativo tradicional de la escuela moderna y que el sujeto autista lo pone en contra. Y obvio es un problema. Exacto, entonces muchos actores educativos es que es muy caprichoso y no quiere entrar al salón. Eso es lo que yo observo conductualmente. Pero la pregunta que puede haber ahí es ¿qué afectos tocan su cuerpo, se producen en su cuerpo ante el encuentro con una cantidad de sonidos que aparecen todos al mismo tiempo, sin una pantalla mediadora que los ordene? Ahí te voy a interrumpir un segundo porque se me viene a la mente y eso lo quería mencionar ahorita y voy a aprovechar. Y es una anécdota, tampoco nuestra, de Cruz, nuestra asesora de práctica, que también hemos mencionado mucho, que probablemente próximamente también esté por aquí. Y es cuando se encontró con un chico autista en la universidad y ella, siendo una experta en el autismo, teniendo muchas experiencias en autismo, este chico siempre llegaba tarde todas las clases y ella se iba enojando y también se iba antes, o sea, era el último que llegaba y el primero que se iba, entonces obviamente pues como profesor resulta incómodo porque pues no era un minuto tarde. Y eso pasaba mucho y ya ella como profesora guía se iba a acercar a reprender, a preguntar también qué era lo que pasaba y se dio cuenta que este chico era un chico autista, que era un chico que en realidad lo que pasaba era que no podía
Era por el ruido. Era por el ruido, porque entonces todo el mundo empieza a mover las sillas, sobre todo en la universidad, que normalmente nos hacemos, pues en psicología que nos hacemos en círculo, no siempre son como así, entonces claro, todo el mundo moviendo las sillas, moviendo el puesto, gritando, hablando, comiendo. Entonces él llegaba cuando sabía que iba a empezar la clase, o sea, yo sé que ella va a empezar a explicar a las 15, para que voy a llegar a las 00 si van a estar. Y sabes qué, que yo creo que él llegaba antes y se quedaba afuera. Ah, claro, y ella esperaba y allá pero está aquí, o sea, no es que esté ocupado, no es que esté en otra clase, no es que esté almorzando, lo estoy viendo afuera, que deje de ser tan maleducado y entre. Sí, claro, era eso. Y ella siendo tan experienciada con el autismo, nada, pues obviamente uno no tiene, por lo que yo te decía, porque tengas 20.000 experiencias, pues no significa que es que ya eres infalible, ¿cierto? Pero a mí se me quedó mucho esa historia y me gusta mucho porque volvemos a lo mismo, es escuchar, ¿cierto? Y es tengo que escuchar el por qué está haciendo eso, no es llegar a reprender, a regañar, a decir usted por qué hace esto, no directamente le pongo falta, le cancelo la materia porque usted no está viniendo a tiempo, lo que no lo debo entrar porque ya pasaron los 15 minutos, pero tan fácil que es escuchar, tan difícil que parece, pero tan fácil que es escuchar y entender esas razones. Y que eso permite situar esa diferencia que me parece como para ir cerrando, sí, que es una de las diferencias importantes para tener en el ejercicio profesional, lo que es del orden del capricho y lo que es del orden de la imposibilidad, ¿cierto? Desde nuestra propia posición subjetiva, la manera en cómo nos relacionamos con el mundo, con el cuerpo, con los otros, pues vivimos nosotros también imposibilidades, cada uno de nosotros. Pero entonces lo que hacemos es ir llevando esas posibilidades al mundo en general y creer que si yo puedo hacerlo, porque el otro no lo va a poder hacer. Si yo, a mí también, y mucha gente a veces menosprecia las dificultades de los sujetos autistas diciendo, es que todos somos un poquito autistas, ustedes lo han escuchado, sí. Todos somos un poquito autistas, a mí también me molesta el ruido. Es distinto que te moleste el ruido a que te resulte una imposibilidad poder incorporar ese estímulo que viene de afuera en el ordenamiento de tu cuerpo. Hay un escritor que se llama Pascal Guignard, creo que lo estoy pronunciando bien, que a él también en algún momento de su vida lo diagnosticaron con autismo. Él reniega de ese diagnóstico, pero algo de lo que él trae me parece muy interesante, y es que él en uno de sus libros habla del horror minúsculo, ¿sí? Y es como que los sujetos autistas en su vida se pueden encontrar con algo que les implica un horror minúsculo. ¿Por qué minúsculo? Porque puede ser la gotica de agua que cae y que yo me hago el bobo y uso mis pantallas psíquicas para no enredarme con eso, pero que a ese sujeto autista ese tic-tac le produce un sufrimiento mayúsculo. Y como para nosotros eso es un evento minúsculo del mundo, pero este sí es caprichoso, ¿sí? Sí. ¿Por qué no entra al salón? No tiene repertorios de aula. No, espera, vamos despacio, tomemos el tiempo de investigar. Por eso uno no es experto, porque cada vez que uno llega a encontrarse con un sujeto autista tiene que investigar. Y ese tomarse el tiempo es muy difícil, sí, en esta vida de afán, ¿cierto? Es casi imposible. Si te piden ser un psicólogo, yo no te están pidiendo ser un psicólogo para que sepas dentro de un mes que puedas por lo menos entender qué es lo que le gusta, no te están pidiendo que resuelvas esto ya. ¿Cómo así que es que ya pasó una cita y todavía no has solucionado? Ahí es donde la técnica parece la solución, claro, porque la técnica ya está ahí. Pero entonces es eso que es un horror minúsculo, a ese sujeto autista le produce un sufrimiento mayúsculo, y es el horror minúsculo de cada uno, porque entonces también, pero yo el año pasado tuve otro niño autista en el salón y estaba la misma gotera. No, para él ese claro, no era el horror minúsculo, para él tal vez el horror minúsculo era la etiqueta de la ropa que le resultaba imposible de soportar, o la experiencia de su cuerpo cuando otro lo toca, ¿sí? O estar en el salón sin mi termo. Una cosa, un sufrimiento mayúsculo por algo que desde nuestra perspectiva puede verse como una tontería, pero que para ellos es un horror que está puesto en un elemento minúsculo, ¿sí? Poder situar eso es poder darse cuenta de que el sufrimiento que experimentan puede distar mucho del que yo experimento, y que las soluciones a ese sufrimiento van por la vía de su propio modo de funcionamiento subjetivo. En estos días una estudiante autista que me ha enseñado mucho,
que está en la universidad, comparte con nosotros en el semillero. Ella está en los primeros semestres y en los primeros semestres ella empezó a enfrentarse a muchas dificultades en la universidad. Entonces, hagámosle ajustes razonables, ¿cierto? Entonces, la primera orientación de nosotros es preguntarle a ella, ¿qué podemos hacer para que tu experiencia en la universidad sea mejor? La respuesta de ella es maravillosa. No sé, yo nunca he estado en la universidad. Pues, Yo nunca he estado en la universidad. que Yo no sé qué es lo que... bueno, entonces venga, investiguemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que te está costando tanta dificultad? Es un asunto con el tiempo, es un asunto con que me resulta insoportable que me pregunten, yo prefiero levantar la mano o te hago las preguntas por Teams, por chat y tú las dices en el salón. ¿Sí? Es como encontrar el horror minúsculo, porque todo horror minúsculo viene acompañado de un sutil tratamiento, esos hallazgos de los que hablaba al principio. Y si nos agarramos de esos hallazgos, vamos a permitir que esos pequeños hallazgos crezcan, se hagan grandes y den una solución más consistente. Ustedes cuentan la experiencia de que en algún momento, en algún lugar, les dijeron no permitan que hable de Disney. Sí, ya, la vez pasada, en el último episodio, nos centramos mucho en esas diferencias de metodologías. Eso, no hablen de Disney. Está el caso del chico de Una vida animada, Owen. Ay, sí, yo creo que también lo mencionamos ya. Owen Susskind, creo que es el apellido. Sí. Owen Susskind, que es todo lo contrario. Su familia se dio cuenta que es Disney. ¿Qué hace la familia? Vamos a hablar todos de Disney. Aprendámonos los diálogos, representemos las escenas, y eso le permitió a este muchacho un lugar en el mundo desde el cual poder pararse, hablar a los otros, sostener su cuerpo, sostener una posición enunciativa, habitar el mundo tranquilamente y encontrar satisfacción de estar vivo. Que eso yo no lo leo nunca en las técnicas de intervención que le suelen enseñar a los psicólogos. Nunca. En esas técnicas, en esos métodos hay una pregunta por si ese sujeto autista encuentra satisfacción de estar vivo. Yo no lo suelo ver. Y si la vida no se trata de eso, entonces ¿de qué? Bueno, yo pienso... parece raro. Yo pienso, sí, como para ir cerrando, yo pienso que es muy bonito que hablemos de esto y que en este momento sí podamos ver un poquito más en perspectiva que sí existen estas formas y que pues se han ido como enfocando más, de pronto las mismas familias pueden irse abriendo un poco más a esto y eso también puede facilitar mucho, que yo creo que lo importante pues es que el sistema también educativo, en este caso pues tú, que sabes el tema y que estás como tan inmerso en él porque estás estudiándolo, yo creo que es muy importante como que esos sistemas educativos también aprendan a hacer flexibilizaciones, que es muy complejo porque son sistemas que llevan mucho tiempo funcionando de cierta forma y es también posicionarse desde esa posición de poder y de verticalidad, o sea, que están yo estoy en una posición distinta a ti, yo te digo qué hacer, pero que es muy lindo que veamos que igual sí existen estas otras formas y son posibles y que le permiten a ese sujeto autista al que estamos viendo. Yo creo que ya también como una de las conclusiones que podemos tener en este espacio, además de la ética, ¿cierto? Pero es que uno puede decir ética y ya, ¿cierto? Pero es volver al tema de lo de la violencia, ¿cierto? En esa verticalidad, yo creo que nosotros como profesionales estamos acostumbrados a escuchar que nosotros tenemos una verticalidad, que tenemos un poder, y de hecho sí, porque tú mismo lo dices, tenemos un poder sobre la satisfacción de la vida de la persona, ¿cierto? Yo creo podemos tener un lugar de propiciar, claro, pero sabernos poner de lado. Exactamente, y depende mucho de yo cómo actúe, que yo le quite o le ponga esa posibilidad, ¿cierto? Entonces me parece que nuestra obligación como profesionales que acompañan a personas autistas y en general a todo el mundo es estar muy atentos a esa escucha, estar muy atentas a esas posibilidades de violencia, porque la violencia no solamente yo llegaría a agarrarlo y obligarlo a estar en un lugar en el que no quiere estar, que claro que sí también es una violencia, ¿cierto? Pero una violencia también es no escuchar y suponer cosas de esta persona solamente porque no habla, o de esta persona solamente porque como fue grosera en el salón, entonces hay que reprenderlo y hay que cambiarlo y hay que modificarlo, ¿cierto? Me parece que eso también es violencia porque estamos callando, estamos ignorando la subjetividad
de cada uno de estos sujetos, ¿cierto? Yo creo que es algo que nosotras estamos intentando hacer mucho desde Somos Dementes, pues desde nosotras, que de hecho para nosotras ese es nuestro factor diferencial, creemos como marca, y es que lo que queremos es, en general, las personas, no hablamos solamente de personas autistas, y es que sientan que cuando vienen a una sesión psicológica con nosotras, a cualquier taller, a cualquier espacio con nosotras, no va a ser un momento en el que tú me vas a decir, tengo ansiedad, entonces esta es la solución, mira, ten tu hojita de recomendaciones porque tienes ansiedad, tienes autismo, mira, esta es la hojita de recomendaciones, ¿cierto? Que no va a ser siempre lo mismo, porque hay 20.000 ansiedades diferentes, 20.000 depresiones diferentes y 20.000 autismos diferentes, porque hay 20.000 personas diferentes y en cada persona se manifiesta de manera diferente. Entonces por eso nosotros hacemos este espacio donde nosotros queremos primero escuchar a la persona, escuchar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, por qué no le ha gustado en otras veces que ha estado, qué sí le ha gustado en otras veces donde ha estado en terapia psicológica, porque de esa manera escuchamos a la otra persona y no damos por hecho. Es que dar por hecho me parece que es el primer error, dar por hecho, suponer. Comprender demasiado rápido. Ajá, sí. Hay algo que yo hablo mucho en la universidad, es como de cuidarse de comprender, ¿sí? Como de creer demasiado pronto que sabemos de qué se trata. Es que cada encuentro implica un camino. De recorrer esos hallazgos, de ubicarlos, de saber para qué sirven, y eso toma tiempo. Total. Bueno, no sé si nos quieres dejar también con alguna otra conclusión, alguna recomendación para los que nos estén escuchando. No, yo me quedo como con esta idea de que sorprende a María también, como de la delicadeza. Para mí eso es importante, porque delicadeza es también lo que posibilita que haya cambios, ¿sí? Pero cambios que se introducen con una expresión que un psicoanalista que se llama Antonio Vichacha, a mí me gusta mucho cómo lo nombra, dice un suave forzamiento, ¿sí? Es como podemos propiciar de que el interés por comer mucho, cuando consiente a que yo esté del lado de él, pase a un interés por cocinar, por saber de los alimentos. Algo cambia, algo se mueve, ¿sí? Algo se mueve, no es ver qué le interesa para quedarme del lado de él ahí toda la vida y súper bien, exacto. O le gusta Disney, ya miren el caso Wensus, que le gusta Disney, pero hace de eso. Pues vive solo y logra ser independiente. Exacto. Entonces es un acercamiento delicado para una vez que estamos dentro de los circuitos de ese sujeto, poder introducir cambios sutiles, forzamientos adaptativos en realidad, pues, que conllevan a una vida más digna de ser vivida, ¿sí? Una satisfacción de estar vivo, una posibilidad de un buen encuentro. Jim Sinclair, que es otro hombre autista, en uno de sus textos dice: no nos dejen solos, porque es que lo más fácil es dejarnos solos, aun cuando intervengan con nosotros. El que interviene con nosotros sin escuchar cómo somos, qué hacemos, qué nos gusta, también nos está dejando solos. Entonces es ese forzamiento que también ayuda a un buen encuentro. No tiene que tener 1 millón de amigos, pero si se encuentra 1 o 2 con quienes la vida se siente bien, maravilloso. Si logra hacer de ese saber por Disney algo que pueda compartir con otros, maravilloso, ¿cierto? Yo no sé si adaptativo, porque la adaptación a veces puede salir muy mal, o sea, adaptarse completamente a un mundo afanoso, a un mundo de eficacia, a un mundo sin tiempo para detenerse, puede salir muy mal, pero yo por lo menos lo pienso es de encontrar una buena manera de estar en el mundo, que funcione para cada uno. Yo creo que es eso, la adaptación más hacia adentro que hacia afuera, no la adaptación al medio, sino a lo que sea bueno para mí únicamente, ¿cierto? Porque es que el masking y el enmascaramiento también es una adaptación. Me estoy adaptando al mundo de los demás, ¿cierto? Pero es más adaptar esos gustos que tengo, lo que soy, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me molesta, lo que me aturde, a que yo pueda vivir en paz, ¿cierto? A que yo pueda vivir tranquila, que yo pueda estar satisfecha, a que si yo sé que esta luz me aturde y es dolorosa para mí, entonces voy a hacer que voy a adaptar mi vida a mí y voy a buscar lugares donde pueda manejar más o menos esta luz, ¿cierto? Es un ejemplo como de ese caso. No sé si María quiere decir también algo a manera de conclusión. Es que me llevo muchas cosas, me llevo más cosas para pensar, porque realmente sí creo que siempre tenemos como algo que mejorar en la práctica, algo que cuestionarnos,
Y sobre todo ahora que estamos todo el tiempo, mucho tiempo con autistas, creo que es muy importante esta conversación. Sí, yo creo que el espacio pues me hace llevar muchas cosas, me llevo lo de la delicadeza porque me parece bonito nombrarlo de esa forma y de ver a los otros, porque sí creo que es importante saber mirar a los otros, no como lo que son, pues como alguien que es distinto a mí y cómo los puedo mirar y cómo les puedo acompañar a partir de esa mirada que les doy. Y escucharlos. Perfecto, yo creo que entonces ya como para ir terminando. Ya para terminar, Andrés, queremos darte las gracias por haber estado en el espacio, pero antes de eso, queremos que nos cuentes si hay algún tema, algún invitado, algo que tú quieras ver aquí en el podcast que te parece interesante que la comunidad pueda escuchar o ver. ¿Ya entrevistaron a una persona autista? Está pendiente, Ah, ya la tenemos. Bueno, no es de esa posición, pero es que ya es autista, Laura es autista. Sí, bueno, no, pero ya hablamos con una si usted me mujer. preguntan qué quisiera ver y Sí, escuchar, pero me me gustaría parece. escuchar a una persona autista contándonos en primera persona sobre su vida. Increíble. Nosotros hablamos con una mujer autista sobre el diagnóstico tardío, ¿cierto? Pero tenemos también en la agenda pendiente hablar con niños, adolescentes. Sí, hables de Adolescentes autistas. No, maravilloso. Eso quisiera ver eso. Te lo mandaremos cuando salga. En Clínica con Niños se hable de Listo. un podcast de la clase. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Se fue el tiempo volando. A quienes están del otro lado escuchándonos, viéndonos. Es una conversación que queda abierta. Que deja muchas aristas, como todas nuestras conversaciones, siempre nos quedan más dudas. Esa es una verdadera conversación, la que no se cierra. De temas resueltos, así es. Sí, me gusta mucho, creo que también me llevo mucho aprendizaje. Ahora que estamos trabajando con personas autistas, creo que es muy importante tener este tipo de conversaciones. Siempre las conversaciones contigo ayudan bastante a aclarar algunas cosas que a veces están puestas ahí. Entonces, muchas gracias por la conversación, muchas gracias a ustedes. Y recuerden que esto fue Hablando de mentes. un podcast de Somos Dementes. ¡Chao!